Hola, ¿qué tal amigos de la Huerta del Negro? Probablemente estés empezando a sembrar y empiezas a escuchar eso de semilleros y que hay que hacer semilleros y te preguntarás, pero ¿para qué voy a perder tiempo haciendo semilleros si puedo poner la semilla directamente y listo? Bueno, hoy te voy a hablar de las ventajas que nos ofrecen traer semilleros, por qué es tan recomendable y algunos errores comunes que solemos cometer cuando estamos empezando. Así que sin más, como siempre, no te lo puedes perder. ¿Qué es un semillero? Es un área de terreno preparado y acondicionado especialmente para colocar las semillas con la finalidad de producir su germinación con las mejores condiciones y cuidados, al objeto de que pueda crecer sin dificultad hasta que la planta esté lista para el trasplante. El semillero es el sitio adecuado para que la semilla inicie su primera fase de desarrollo. Luego la planta crecerá y será trasplantada al terreno definitivo. Ventajas de hacer semilleros. Evidentemente, utilizar semilleros no es una obligación. De hecho, hay ciertos cultivos que le va a ir muchísimo mejor si se hace de forma directa, o sea, sin ningún tipo de semilleros, como la zanahoria, por ejemplo, entre otros cultivos. Entonces, ¿para qué necesitamos un semillero? Bueno, te voy a enumerar una serie de ventajas que nos podría traer utilizar este método. Mayor control de la temperatura y la humedad. Al usar semilleros puedes mover tus cultivos a cualquier parte de la casa o de tu huerto sin ningún problema mientras que estén pequeños. Esto es especialmente ventajoso al momento de que estemos pasando por inclemencias del clima. Cuando está lloviendo demasiado, si tú tienes tus semilleros expuestos al sol, en el momento de que esté lloviendo tú lo puedes mover a un lugar donde esté techado. También cuando hay demasiado frío o cualquier momento en que tú necesites tratar de ubicar mejor tu planta y así evitar algún daño que pueda darnos el clima de ese momento, ahí es donde nos da beneficio tener un semillero porque es totalmente movible. Mayor control de plagas y enfermedades. Como te comenté anteriormente, las plantas en sus primeros estadios son sumamente delicadas. Entonces, al momento de que estén directamente en el suelo, muchas veces no podemos verificar o ver de forma exacta algún problema a nivel de hongo, alguna enfermedad, algún insecto que la esté atacando, porque es más difícil poder observar de forma más precisa si algo la está afectando. Sin embargo, si la tenemos en un semillero, como la podemos ubicar en un lugar donde podemos visualizarla de forma más práctica, podemos aumentar las probabilidades de que podamos encontrar algún problema que tenga nuestra planta y de forma oportuna podamos corregirlo. Aumentas las probabilidades de germinación con semillas pequeñas. Hay ciertas semillas que por su diminuto tamaño es muchísimo más fácil ponerlas a germinar en un semillero, ya que es un espacio más pequeño y vamos a tener un mayor control del desarrollo y podemos observar si está germinando de forma adecuada o no. Por ejemplo, las semillas de lechuga, las semillas de cebolla, las semillas de tomate son bien pequeñitas y te aseguro que vas a poder aumentar las probabilidades de éxito si las tienes creciendo inicialmente en un semillero. Mejor selección de ejemplares. No todas las plantas una vez germinadas se desarrollan de la misma forma. Siempre hay algunas que van a tener como una mayor vitalidad y se desarrollan muchísimo mejor. Entonces, cuando tenemos un semillero, podemos simplemente observar cuáles son esas plantas que se desarrollaron muchísimo mejor y esas son las que vamos a plantar en su lugar definitivo, y las que tuvieron un desarrollo mínimo, pues esas las podemos desechar. Cuando sembramos de forma directa, pues tenemos que conformarnos con lo que salió y dejarlas allí, aunque de igual forma las podemos remover, pero es muchísimo mejor si tenemos una selección adecuada en nuestro semillero y posteriormente simplemente pasamos al lugar definitivo las que estén en mejor estado. Ahorro de tiempo. También podemos ahorrar tiempo. ¿Por qué ahorrar tiempo? Porque si tenemos cultivos en nuestros bancales o en macetas que ya están dándonos sus últimas cosechas, no tenemos que arrancarlas. Mientras que estén en esa última fase, mientras podemos tener nuestras plantitas en los semilleros creciendo. Entonces vamos cosechando lo último que nos dejaron nuestras plantas más grandes, pero en ese mismo momento también nuestras plantas van creciendo, nuestras nuevas plantas van creciendo en su semillero, entonces podemos ahorrar tiempo. No tenemos que esperar a que la planta llegue hasta su final para arrancarla y después sembrar en nuestra nueva planta. No, vamos a ahorrar muchísimo tiempo de esa forma. Nuestra planta vieja nos sigue dando lo último, las últimas cosechas, y mientras nuestras plantas nuevas van creciendo en los semilleros. Cuando nuestra planta ya la vamos a desechar, arrancamos y ya ponemos nuestras nuevas plantas que ya van a tener un tamaño considerable, y entonces podemos ahorrar y maximizar el tiempo de cosecha de nuestros próximos cultivos. Materiales para hacer semilleros.
Para crear tus semilleros tienes muchísimas opciones. Puedes utilizar vasitos plásticos que tengas en casa, puedes reutilizar cartones de leche, cartones de jugo, puedes comprar bandejas que están especialmente diseñadas para semilleros. En fin, cualquier elemento que puedas utilizar o reciclar para este medio te va a venir fenomenal. ¿Cómo es el sustrato para el semillero? El sustrato que vayas a utilizar para hacer tus semilleros debes asegurarte de que esté bien sueltito, de que tenga buena aireación, de que también pueda retener un poco la humedad, pero que a la vez tenga buen drenaje. En fin, son las características que prácticamente siempre te digo que debe tener un buen sustrato. Definitivamente que tienes que aplicarlos en tus semilleros también. Así que como siempre yo te pudiese recomendar que utilices una combinación de fibra de coco, de tierra negra, de humus de lombriz, en fin, los elementos que ya hemos hablado en otro video que te voy a dejar por aquí para hacer un buen sustrato. Errores comunes al hacer semilleros. A veces tendemos a dejar mucho tiempo las plantas en los semilleros y eso es un error. Eso simplemente es un par de semanas hasta que podamos pasarla al lugar definitivo. Eso también va a depender del tipo de planta que vayamos a sembrar, así que tenemos que observar, de acuerdo a las dimensiones de nuestro semillero, qué tanto tiempo podemos dejar nuestra planta allí. Porque cuando pasa mucho tiempo, la planta empieza a estancarse y se estresa porque el desarrollo de las raíces es muy poco, ya que el espacio está reducido. Así que ojo con eso, no dejemos demasiado tiempo nuestras plantas en los semilleros. Dependiendo del tamaño de la semilla, de esa misma forma debemos identificar a qué profundidad debemos poner la semilla. Nunca debe pasar de 2 a 3 veces su tamaño. Si tenemos una semilla muy chiquitita y la ponemos demasiado profunda, hacemos un agujero demasiado profundo, esa semilla probablemente se pierda allí y nunca germine. Así que ojo con eso, entre la semilla más pequeña es, entonces más superficial debe estar. 2 a 3 veces el tamaño de la semilla. Esa es la proporción a la que debe ir el agujero donde vas a poner la semilla. Ni poco ni demasiado, como siempre te digo, debemos tener un balance en el riego adecuado. No irnos al extremo de dejar la planta demasiado tiempo seca, ni tampoco dejarla encharcada. Es muy importante que observemos eso porque eso en gran medida garantiza la buena germinación y el desarrollo de nuestras plantas dentro del semillero. Una vez que nuestras plantas germinen necesitan luz solar. Si ellas no reciben la luz, ellas van a empezar a inclinarse buscando los lugares donde hay sol. Ese fenómeno hace que nuestra planta se debilite porque se estresa en esa búsqueda de la iluminación. Así que recuerden, apenas que nuestros cultivos empiecen a germinar, debemos ubicarlas en un lugar donde ella reciba plena iluminación solar. La calidad del sustrato, como te mencioné anteriormente, es fundamental. Recuerdo que en mis inicios yo agarraba tierra de cualquier lado por allí, la ponía en un semillero y listo. Y el desarrollo de mis plantas era excesivamente pobre y no sabía por qué. Así que es clave que utilices un buen sustrato, una buena mezcla de elementos para que su desarrollo sea el apropiado. Es muy importante que rotulemos y etiquetemos en las diferentes secciones de los semilleros qué es lo que estamos sembrando, porque a veces ponemos semillas al azar y se nos enredan y cuando la vamos a trasplantar, trasplantamos la variedad que no era y se nos hace un enredo. Así que es importante de que eso esté muy bien rotulado. Creo que con estos consejos es suficiente para que tengas un buen desarrollo en esos semilleros. Ya te habrás dado cuenta de las ventajas que nos ofrece y las razones por las cuales se recomienda que lo utilicemos. Pero como te dije, no es obligación, pero no vas a disfrutar de todas estas ventajas que te mencioné durante todo el video. Así que si te gustó, dale un fuerte like y compártela en tus redes sociales. Hasta la próxima.